Yo dejé el alcohol, yo me emborrachaba 2 veces por semana, lo dejé por 10 meses y empiezan las críticas, el tema de que soy muy extremista, que me falta el balance, que no sé qué. Ya venía pensando con que yo quería un cambio en mi vida. Cualquier persona que empiece a hacer ejercicio 20 minutos, lea 10 páginas diarias y medite, estoy seguro que esto me va a cambiar la vida. Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura. Y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast, Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio, para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. Todos queremos lograr cambios positivos en nuestras vidas. Hacer un poco más de ejercicio, comer más saludable, tomar menos alcohol, leer más libros, etc. Pablo Espina es un ejemplo de alguien que efectivamente logró transformar su vida incorporando cientos de hábitos positivos. Y además decidió vencer la pena y crear una poderosa marca personal en este proceso. Fue así como este joven de apenas 24 años logró crear una comunidad de casi 250,000 seguidores en redes sociales alrededor del desarrollo personal y los hábitos positivos. Admiro a Pablo por su disciplina y su voluntad para hacer que las cosas pasen. Nada, Pablo, qué bueno tenerte aquí en el podcast de Armatura. Qué bueno que por fin estés acá y podamos hablar. Entonces, me parece muy bacano. Precisamente tú has tenido una historia de transformación y de desarrollo personal muy chévere, que quiero que le contemos un poquito a la audiencia cómo fue. Ok, bueno Pedro, primero muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento por estar acá. Pues digamos yo antes, como a mis 19, 18, 20 años, pues era muy vago, muy perezoso, tenía muy malos hábitos. Como que entré a la universidad, yo chiquito en el colegio era más juicioso, pero después, como terminando el colegio, me empecé a volver más vago. Y en la universidad el primer semestre estuvo juicioso, pero ya después de eso fue básicamente un desastre. Perdía materias, tenía todos los malos hábitos, dormía mal, comía mal, hacía muy poco ejercicio, prácticamente nada, si algo jugaba fútbol los domingos, cero meditación, cero libros, odiaba leer libros, un desastre, la pereza máxima, llegaba a mi casa a dormir porque había dormido mal, después me acostaba tarde viendo el celular, me quedaba hasta las 12, 1 de la mañana solamente mirando videos en el celular, videos que nada que ver. Y bueno, entonces llega la pandemia, como que es un momento como que estoy muy triste. Yo ya venía pensando como que yo quería un cambio en mi vida. Entonces yo empecé como a buscar ese cambio, traté con temas de subconsciente y no lograba muchos resultados, o no sé, pero pues ya estaba consciente que quería un cambio. Bueno, empieza el 2020 y un amigo que ya estaba más metido en el tema del desarrollo personal me dijo como, oiga negro, le tengo un libro, le va a cambiar la vida, por favor léaselo, me está cambiando la vida a mí. Y bueno, el club de las 5 de la mañana. Entonces, yo en ese momento, pésimos hábitos, todo entró a pandemia y pues un desastre porque estar todo el día en mi casa acostado, durmiendo en las clases, todo. Y empiezo a leer ese libro y el libro me empieza a encantar y empiezo a sentir un mensaje como que me resonaba mucho el mensaje y decidí, bueno, voy a hacer lo que dice que haga este libro, no exactamente, o sea, no me levantaba a las 5 de la mañana, pero voy a hacer los 20 minutos de ejercicio, voy a meditar 20 minutos y voy a leer 20 minutos, pues 10 páginas leía yo. Y entonces empecé a hacer eso y empecé en ese cambio juicioso a leer, a hacer ejercicio, a meditar. Y esto empezó como una bola de nieve, entonces pues terminé ese libro y claramente quería leer otro de desarrollo personal, leí La magia de pensar en grande y me empezaron a encantar los libros. Y algo No, que pero yo Pablo, espera un segundito. O sea, ¿te leíste el libro, sí o no? Y al otro sí. día te levantaste y al otro día arrancaste a hacer 20 minutos muy, muy, muy juiciosos. ¿O no fue muy difícil? Pues precisamente porque venías de esta ola donde te costaba leer, donde te costaba tener hábitos buenos. O sea, el libro, pues no fue, o sea, el libro me demoré leyéndolo, pero yo dije, en un punto, apenas, creo que era apenas terminara un capítulo o el libro, empezaba con la rutina. Y yo hice el primer día la rutina a las 5 de la mañana y fue un desastre. Después de hacer ejercicio terminé mamado, fue horrible. Incluso me maluqué después de hacer ejercicio. Pues decidí seguir haciéndolo y lo bueno era que pues tenía mucho tiempo disponible porque como era pandemia, pues no salía, entonces estaba todo el día en mi casa, pues tenía clases, pero pues el resto del tiempo tenía mucho tiempo libre. Entonces Entonces, el aproveché. primer día después de que te enfermaste, o sea, ¿de dónde sacas, o sea, de dónde dices, no, pues mañana vuelvo y lo hago? Como llegué a la conclusión, dije, estoy seguro que esto me va a cambiar la vida. Cualquier persona que empiece a hacer ejercicio 20 minutos, lea 10 páginas diarias y medite,
incluso menos, 5, 10, 20 minutos, le va a cambiar la vida. Yo me atrevería a asegurar eso, le va a cambiar la vida. Y yo me convencí y ese libro me convenció. Y este libro yo lo recomiendo mucho a las personas que no han Bacanísimo. entrado al mundo de desarrollo personal, porque es un libro muy básico y si, no sé, digamos, si tú lo lees en este momento ya te va a parecer tal vez muy básico, no tan chévere, pero cuando uno no ha leído nada sobre este tema, este libro es espectacular y le ha cambiado la vida a muchas personas, por eso lo recomiendo. Entonces yo me convencí, yo dije, yo sé que esto me va a cambiar la vida, pero tengo que hacerlo durante harto tiempo y yo quería crear el hábito que decía en el libro que un hábito se crea en 66 días, que realmente, pues eso de 66 días es como el promedio en un estudio, el promedio que se demoraba la gente en crear un hábito era 66 días, unos se demoran más, otros menos, pero bueno, yo me convencí que era eso y dije, voy a cumplir con esto 5 veces por semana y voy a hacerlo o sea, yo me comprometí prácticamente a hacerlo por toda mi vida. Entonces empecé el primer día, fue un desastre, dije, bueno, no me voy a despertar a las 5 de la mañana, pero sí voy a hacer ejercicio y empecé a escribir a qué hora iba a hacer ejercicio, a qué hora iba a leer y a qué hora iba a meditar. Y eso me sirvió muchísimo. Bueno, la primera semana difícil, el primer mes difícil, pero me empecé a acostumbrar y empecé a notar los cambios. Saltaba lazo en mi casa. ¿Y eso hacías Literal. 20 minutos corrido? Me acuerdo que paraba en el minuto 10, estiraba y volvía a hacerlo. Hijo de madre. Sí, sí, Bueno, sí. no, sí, sí, sí. No, Y sigue, sigue. Es que, o sea, precisamente eso me genera mucha curiosidad porque pues yo hago ejercicio todos los días también. Y mucha gente me dice, pero oiga, es que no sé muy bien qué hacer. Y yo les digo algo y es como, oiga, no importa tanto qué haga, sino que, o sea, solo arranque y ya después va puliendo mucho más la técnica, pero solo arranque. 100%, 100%. Y algo importante es que por esa razón que tú dices que la gente no sabe qué hacer es una razón por la que muchos como que fallamos en los hábitos. Es importante tener claridad de qué vamos a hacer. Si dice, ay, voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana y llevo y no tengo ni idea qué voy a hacer, pues digo, no, qué mamera, no voy a hacer. Yo lo que recomiendo es empezar o salir a trotar o rutinas en YouTube, coger, yo qué sé, 5 rutinas de 10 minutos en YouTube y hacer lo que dice el video, que eso ya da una claridad, una estructura y pues crea como un orden de ese caos de no saber qué hacer. Entonces, bueno, empiezo a hacer esto y duré mucho tiempo haciéndolo así. Duré más de los 66 días saltando lazo y bueno, y ahí empezó mi obsesión con los libros, porque como seguí leyendo las 10 páginas diarias, los libros me empezaron a transformar completamente mi forma de pensar y yo creo que los libros le cambian la vida, sino a todo el mundo, a la gran mayoría de personas. Los libros en serio son de las mejores cosas que me han pasado en mi vida y no sé si no hubiera leído el libro de El Club de las 5 de la mañana, qué hubiera pasado, pero han sido completamente transformadores para mí. Entonces me empecé a meter mucho al desarrollo personal, la magia de pensar en grande, el poder de la mente subconsciente, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y bueno, empieza esta ola de nieve y me empiezo a obsesionar por los libros y cada vez aprendo más. Y bueno, empieza un punto que ya como que logré cierta disciplina, se acaba la pandemia, bueno, se acaba, no, se acaba, empiezan a dar las libertades para poder salir, empiezo a ir al gimnasio, ya tenía el hábito de hacer ejercicio y esto es algo que yo hablo mucho, que para la gente que empieza a hacer ejercicio es como que intenta de la nada meterse a un gimnasio, ir 6 veces a la semana sin haber hecho ejercicio antes, pues esto uno va a ser muy difícil y es mucha carga al principio, es mejor empezar con algo fácil, acostumbrarse y ya después empezar a ir al gimnasio cuando uno ya está acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces empiezo a ir al gimnasio y me empiezo a meter mucho en este tema, me empiezo a ir bien en la universidad, esos semestres, una clase que me acuerdo, matemáticas financieras, que era una clase súper difícil que en el semestre en el que yo era vago, en el final literalmente saqué 0.3 en el examen final sobre 10, Bueno, 0.3, absoluto desastre y después, y ese profesor Luis Alberto Arango tuvo un impacto gigante en mi vida, después me fue bien en esa clase, como que me dediqué muchísimo, estaba muy juicioso y ahí fue cuando ya empecé a notar todos los cambios. Dije como, no es solo hacer ejercicio, no es solo esto, sino esto empieza a coger todas las áreas de mi vida. Porque uno cree que, o bueno, uno puede creer no del ejercicio, sí, para estar más saludable, no sé qué, pero eso empieza a coger todas las áreas de la vida. Como que el desarrollo personal, cuando uno empieza a cambiar el desarrollo personal, eso empieza a cambiar, a afectar positivamente todas las áreas de la vida. Entonces me empezó a ir bien en esa clase y para mí eso fue espectacular porque pues la verdad yo como que ya no tenía fe en que era un buen estudiante, yo creí que ya era un vago y eso fue un cambio que me pareció impresionante. Empecé a dormir mejor,
empecé a como tener un horario fijo para acostarme y despertarme 5 veces a la semana. Y bueno, fui cambiando, cambiando y a punta de libros y aplicar lo que decían los libros, empezó este cambio, este cambio. Entonces, bueno, sale pandemia, entro al gimnasio y después ya con esta obsesión empiezo a leer mucho más. Conozco la página de Mis Propias Finanzas. Juan Pablo Zuluaga, una de las personas que yo más admiro, y en ese momento empecé a oírlos mucho, oírlo a él, los clubes de lectura, y decidí que quería trabajar allá. Les empecé a escribir, a insistir, hasta que, bueno, fui a hablar con ellos, me contrataron medio tiempo, y eso fue como una aceleradora en mi desarrollo personal, porque Juan Pablo, pues tú lo conoces, él también es obsesionado con este tema de desarrollo Total. personal, de los libros, del ejercicio, de la meditación, y Oye, eso entonces para mí fue pasaste de sacarte un 0,13 en tu examen de final de finanzas a trabajar en mis propias finanzas. sí, Chistoso, ¿no? literalmente de 0,3 en el final de matemáticas financieras a trabajar en mis propias finanzas, Y exactamente. entonces arrancaste a trabajar en mis propias finanzas, Juan Pablo, pues un gran impacto para ti y ahí O continúa la sea, historia. yo creo que él ha sido la persona, o sea, que yo conozco la persona que más ha impactado mi vida. Y bueno, ahí empiezo a obsesionarme con los libros y empiezo a aprender sobre redes sociales. Entonces yo era el encargado, yo soy el encargado de manejar redes sociales, entonces empiezo a aprender a cómo pues subir videos que se vuelvan virales, todo este tema. Y yo decidí en un momento, cuando leí El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que habla sobre el propósito de vida, decidí que como mi misión quería que fuera ayudar a las demás personas a volverse disciplinadas. Como que yo pasé de ser un completo vago perezoso a volverme más disciplinado, quiero ayudar a las demás personas a hacer lo mismo. Y decidí que pues quería empezar a subir videos, quería empezar a compartir esto, pero me daba mucha pena la opinión de los demás y yo por muchos años estuve obsesionado con la opinión de los demás, esto me llevó a decir muchas mentiras, a vivir literalmente muy estancado por eso, hasta que un día, y acá hablo de la importancia de rodearse de personas positivas, a veces algunas personas me decían que oso subir videos, que oso hacer un podcast, que oso salir en la cámara, no sé qué, pero encontré una amistad que también le gustaba mucho el desarrollo personal y empezamos a volvernos muy amigos y un día me dijo, bueno, hoy es el día, te pongo el reto, tienes que subir tu primer video hablándole a la cámara. Y cumplí con ese reto, lo hice y desde ahí fue que empezó mi marca personal y bueno, ha sido un proceso, la verdad, espectacular todo este tema, como que he aprendido mucho, pues subir videos, contando mi experiencia, contando lo que he aprendido y pues sí, básicamente yo creo que eso es una forma de resumir el cambio. No, no, Pablo, muy chévere, pues, o sea, tú sabes, y yo te lo he dicho varias veces que yo te admiro mucho. Simplemente para las personas que todavía no te conocen y que nos están escuchando, cuéntales un poquito hoy, en este momento, 10 de febrero del 2023, cuántos seguidores tienes, cómo ha crecido tu comunidad y también cómo precisamente, porque es que yo creo que una cosa es uno construir en privado y una cosa es uno decir como voy a hacer esto y no le voy a decir a nadie y otra cosa también es uno salir a construir en público, ¿cierto? Y Ujú. construir en público también requiere mucha valentía, porque también yo he visto muchas de las cosas que tú haces y muchas veces también el público te cuestiona y el público Sí, te me, dice me como, ¿y dan por qué palo. haces esto? ¿Y por qué piensas así? Y yo no estoy de acuerdo. Entonces, o sea, una cosa es uno emprender ese camino de desarrollo personal y uno decir, bueno, lo voy a hacer silenciosamente, pero otra cosa también es uno decir, oiga, voy a hacer esto y lo voy a hacer en público. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, de qué tamaño es la comunidad que tienes hoy en día y también un poquito de esos retos de construir en público. En este momento tengo 245.000 seguidores en Instagram, hoy 10 de febrero. Tengo 20.000 en YouTube y un poquito más de 200.000 en TikTok. Pues afortunadamente me ha ido bien, lo que digo, por lo que he aprendido en mis propias finanzas. Y el proceso ha sido, bueno, la verdad espectacular porque ha sido complicado en ese tema porque la verdad me han dado palo duro. Bueno, entonces como que yo empiezo con esto, muchos comentarios positivos, pues empecé a crecer rápido. Yo empecé el primer video que subí con mi cara fue el 25 de mayo. En ese momento yo creo que tenía menos de 1.000 seguidores, entonces el crecimiento fue relativamente rápido. Y bueno, Oye, ¿y cuál empiezo fue el entonces. video que más, o sea, cuál fue ese primer video que se viralizó? Que tú dijiste como, wow. Fue un video que hablo sobre 5 libros que me cambiaron la vida y cómo me la cambiaron.
Ese video creo que tiene más de 1 millón de reproducciones Qué en locura. Instagram. Quiero hablar rápido de 5 recomendaciones de libros para la gente, o sea, como los 5 libros que yo Sí. más recomiendo. El mejor, empezar, para mí el mejor de todos de desarrollo personal, Hábitos Atómicos. Después, uno de mis favoritos, No me puedes lastimar, de David Goggins. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Recomiendo a Jordan Peterson, es un poquito difícil de leer, pero Jordan Peterson creo que es la persona que no conozco que ha tenido el impacto más grande en mi vida, eso sí, de lejos. Entonces, o 12 reglas para vivir o Más allá del orden de él. Y bueno, entonces empieza este tema de los videos No, pero y yo, espera, yo me quedé en cuatro. Hábitos atómicos. No me puedes sí, lastimar. El hombre en sí, busca del sentido y y eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas y alguno de Jordan Peterson, o 12 reglas para vivir o Más allá del orden creo que es mi libro favorito. perfecto. Y aquí simplemente para toda la audiencia les vamos a dejar esos libros ahí en los comentarios. Pregunta rápida, ¿cuál es el libro que tú más recomiendas? ¿Cuál es el que más te ha impactado? ¿No es Nunca te pares, de Phil Knight? Sí, o sea, yo hay tres libros que yo digo que me cambiaron la vida. El primero es Nunca te pares de Phil Knight. Y creo que es mucho más como un libro como de Espectacular. inspiración. O sea, creo que dicen que es como un libro, o sea, yo digo que más que ser un libro de emprendimiento, es un libro de filosofía. Siete hábitos de las personas altamente efectivas, que es un libro por allá escrito en los Es 80, viejo. así. Ajá. Pero definitivamente ese y el de Phil Knight son mis libros favoritos. Y hace poquito me leí la biografía de Bob Iger, CEO de Disney. Admiro mucho Disney y es una compañía que me gusta mucho. Y el liderazgo en una compañía tan creativa fue algo que me influyó mucho. Entonces, esos serían como mis tres libros favoritos. Chévere. No he leído el de Bob Iger, me lo han recomendado mucho en mis propias finanzas. Ellos les encanta Disney y les encanta Bob Iger, pero bueno, sí, chévere. Y bueno, entonces yo empiezo a hablar. Ah, bueno, me faltó decir en una parte de mi cambio que yo dejé el alcohol, como que yo tomaba antes, pues yo creo que mucho, yo me emborrachaba 2 veces por semana y en un momento, o sea, cuando ya, como que yo iba en mi desarrollo personal, iba mejorando, ejercicio, todo, pero sentía que iba así la semana y de la nada, boom, el fin de semana, viernes hasta las 3 4 de la mañana, tomando hasta estar borracho, entonces era como una montaña rusa, entonces todo el tiempo subía, caía el fin de semana. Entonces yo en un momento dije, como si yo quiero seguir en este tema del desarrollo personal, tengo que bajarle al alcohol. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que dejarlo, sino pues no exagerar. Pero tú sí lo dejaste 100%, ¿o Sí, no? yo sí lo dejé 100%. Bueno, en un punto dejo el alcohol, eso ha sido un punto como de inflexión en mi vida. Fue difícil, fue una decisión bastante difícil, muchos cuestionamientos, gente diciéndome que estaba loco, otros apoyándome. Me alejé de muchas personas, me acerqué a otras personas, lo digo acá, no me arrepiento para nada y ha sido una de las mejores, tal vez la mejor decisión de mi vida, haberlo dejado. Lo dejé por 10 meses. Yo hablaba mucho de esto en mi cuenta sobre el alcohol, decía que pues que había que dejar de tomar, que no sé qué. Y ahí empiezan las críticas, tema de que soy muy extremista, que me falta el balance, que no sé qué. Y en un punto volví a tomar alcohol hace casi 4 meses. Subí un video hablando de esto, me apoyaron mucho, pero me sentí horrible, o sea, fue terrible esa experiencia cuando volví a tomar, como que tomé la primera vez poquito. Después, como a los 4 días, volví a tomar más y después, ese fin de semana, volví a tomar ya mucho más. Fue horrible, me enfermé, me dio como una, o sea, ha sido la época como más deprimida de mis últimos 3 años, me sentía horrible. Lo dejé por 10 meses, volví a tomar una semana y lo volví a dejar y hoy ya llevo un poco más de 3 meses desde que lo volví a dejar. Y bueno, entonces empiezan en mi cuenta, yo empecé a hacer unos retos, entonces hice un reto de levantarme todos los días a las 5 de la mañana o antes. Duré 161 días seguidos, si no estoy mal, así, o sea, literal, seguidos, fines de semana también. 161 días levantándote todos los días antes de las 5 de la mañana. Sí, a las O sea, 5 o antes, sí. un domingo tú te levantas 4:50 de la mañana. Entonces te cuento, en ese momento paré el reto, pero hoy en día lo volví a hacer. Hoy creo que cumplí 63 o 64 días seguidos despertándome creo que este tiempo sí ha sido todo 4:45 de la mañana. Sábados y domingos me despierto a las 4:45 de la mañana. También, por otro lado, otro reto, dejé los dulces. Yo tenía una adicción horrible a los dulces. Perdón, el de las 5 de la mañana duré 139 días y el de los dulces duré 161 días sin comer dulces. Yo era extremadamente adicto a los dulces, como que, o sea, literalmente ya era un problema, no era como si me comiera un par de dulces y eso, sino, o
sea, yo empezaba a comer dulces y no paraba y no paraba y era exagerado. Intenté miles de veces dejarlo, en serio lo intenté más de 20 veces, no podía, no podía, hasta que un día con este amigo también que me puso el reto de subir un video, hice un pacto y le dije, si mañana llego a comer dulces, te pago, no sé si era 100.000 o 500.000 pesos. Entonces me puse Ah, presión madre. encima. Al otro día, obviamente, pues no quería pagar 500.000 pesos, no comí dulces. Después le dije otra vez, otra vez, otra vez. Y así duré 161 días sin comer dulces. En un punto volví a comer, desastre completo, volví otra vez a los extremos, porque yo la verdad, mi personalidad o yo he sido, soy un poco extremista, a mí me cuesta mucho el balance, entonces como que no logro tomarme 2 tragos y ya, comerme una galleta y ya, me voy a los extremos. Hay gente que lo puede controlar y pues si uno lo controla creo que está perfecto, pero creo que hay gente también que no lo podemos controlar, no nos queda tan fácil, entonces pues tal vez mejor dejar esas cosas que uno no puede controlar. Y bueno, volví a comer los dulces, un desastre, y hoy en día volví a hacer el reto y llevo, déjame, te confirmo acá que yo lo tengo anotado, hoy cumplo 81 días sin comer dulces, pues a dulces me refiero como postres, o sea, brownies, galletas y todo este tema. Entonces, sí, en Instagram, pues yo he hablado de estos retos, mucha gente me ha criticado, me dice que yo no tengo balance, que soy muy exagerado, que soy extremista. Me he equivocado mucho en mis opiniones de Instagram, digamos, yo antes decía que el alcohol era lo peor y que todo el mundo debería dejarlo, y hace poquito subí un video diciendo que, o sea, no es que el alcohol sea lo peor, el exceso de alcohol creo que es lo peor, pero una persona que lo pueda controlar, tomarse 2 tragos a la semana o algo así, pues creo que no hay problema. Claro que es muy difícil llegar a ese punto de solo tomarse 2 tragos, pero sí, entonces ha sido un proceso de aprendizaje y también de no aprender cómo afrontar que haga lo que haga. Hace poquito oí a alguien que decía como, incluso si uno sale a decir públicamente que la Tierra es redonda, ya tiene un grupo de personas grande que va a estar en contra de uno porque hay un grupo de personas que cree que dice y defiende a muerte que la Tierra es plana. Entonces, haga lo que uno haga, siempre va a haber gente que lo va a criticar, siempre va a haber gente que está en desacuerdo, siempre va a haber Total. gente que va a decir que está totalmente equivocado, que está haciendo lo peor. Entonces, como que yo me empecé a dar cuenta de eso porque al principio decía, leía los comentarios y era como, uy, hijo de pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Y me dejaba llevar por eso, me afectaban. Pero en un punto dije, a ver, me van a criticar. Si tomo trago me van a criticar, si no tomo trago me van a criticar, si como dulces me van a criticar, si no como dulces me van a criticar. Entonces voy a hacer lo que creo que es mejor para mí y que me valga huevos lo que me digan los demás. Y entonces como que ya empecé a enfocarme en lo que creo que es lo mejor. Si me equivoco, lo corrijo, pero dejar que me afecten tanto la opinión de los demás, dejar de guiarme tanto por la opinión de los demás, pues claro, no ser absurdo de hacer ya cosas como exageradas que creo que me hacen mal y seguir haciéndolas. Si en algún punto creo que no debo hacer algo, pues lo cambio. Pero así ha sido un proceso interesante, acostumbrarme a las críticas, pues a que la gente se ría de mí, a muchas Bueno, cosas, Pablo, y te hago pero dos preguntas. Te hago dos preguntas muy puntuales. La primera es, o sea, como, ¿por qué haces todo esto? Y aquí te voy a dar como un poquito de contexto. Precisamente en uno de mis libros favoritos, que es el de 7 hábitos de las personas altamente efectivas. El man arranca el libro diciendo, imagínese el día de su muerte. Y ujú, quiere, y separa a su hijo, o la persona que usted más quiso en la vida, y va a hablar acerca de usted. ¿Qué son tres tremendo. cosas que usted quiere que digan acerca de usted? Y entonces, como dándole un poquito como ese contexto, ¿por qué haces todo esto? Como yo dije antes, yo quiero ayudar a las demás personas a mejorar su vida. Antes era como volverse disciplinadas, que creo que es pues un área que indudablemente va a mejorar la vida, pero en general a mejorar la vida, porque siento que como mi vida era un desastre, por decirlo de alguna manera, pues yo mismo la hacía un desastre. Gracias a personas que escribieron libros, que subieron videos, cambié mi vida completamente, como que yo quiero tener el mismo impacto en las demás personas. Quiero ayudar a las demás personas y a la vez ayudarme a mí mismo. Entonces, como en mi proceso de mejorar, como voy mejorando y ayudando a las demás personas. Y en verdad para mí, cuando me escriben un mensaje, si una persona me escribe como, Pablo, yo era muy perezoso, leí tu recomendación de 3 libros, los leí, en este momento mi vida es completamente diferente. Para mí leer eso es de las mejores experiencias de mi vida, lo que más me llena. Y yo de verdad no quiero sonar como egocéntrico ni nada, pero en verdad cuando yo me muera, yo quiero, pues más que cuando me muera, como en mi vida, yo quiero generar un impacto gigante en el mundo, como gigante, gigante, y ayudar a que el mundo sea mejor, ayudar a que las personas, pues que todos mejoremos, que mejoremos nuestra vida, que tengamos una mejor salud, que seamos más honestos, más mejores hábitos, comamos mejor.
o sea, la verdad a mí me encantaría y es mi sueño y uno de mis principales motivadores como ayudar a que el mundo sea mucho mejor, como gracias a, pues no gracias a mí, sino que a través de las cosas que yo digo o hago, pues se pueda generar ese impacto. Me encantaría eso. Bueno, y la segunda pregunta que te iba a hacer es, pues uno ve que tú tienes un montón de hábitos muy buenos, te levantas temprano, lees, comes bien, todo. ¿Ha habido algún hábito que hayas intentado adaptar que no lo hayas logrado? Háblanos un poquito acerca de eso o de cuál ha sido el más difícil. Pues porque es que uno te ve y uno dice, este man es una máquina. O sea, este man se levanta a las 5 de la mañana, no come dulces, lee libros. O sea, habla también un poquito de la parte difícil que me Sí, sí, imagino que hay sí. detrás de eso. No, 100%. Y esto, pues yo lo pensaba y yo lo dije en un video, como que a veces, como en redes sociales, pues uno parece perfecto porque pues uno sube el lado positivo. Pero digamos, en la época, yo tuve en la época que volví a tomar alcohol y que me enfermé y bueno, pasaron muchas cosas. Me enfermé pues, o sea, no fue una enfermedad grave, fue como un virus, pero estuve muy deprimido y en ese momento, o sea, yo vi todo literalmente negro. O sea, fue horrible porque yo como que yo antes estaba tan motivado y con tantas metas y en ese momento como que literal le perdí el sentido como a todo, como que no quería hacer nada, ¿para qué me levanto a esta hora? Me costaba mucho en cumplir mis hábitos porque estaba enfermo, entonces no iba al gimnasio y eso empezó una bola de nieve y fue horrible, o sea, eso fue una época muy difícil, pero como que me sirvió mucho porque logré salir adelante y esto es, o sea, en gran parte yo creo que fue gracias. Juan Pablo Zuluaga me mandó, yo le conté toda la historia de cómo me estaba sintiendo y un día que yo me levanté me estaba sintiendo como un culo, perdón, me estaba sintiendo muy mal. Él me mandó un tweet de un tipo que decía como los periodos difíciles y los periodos sin propósito son normales y está bien sentirse así. El propósito viene y va, como aprovéchalo cuando esté y acéptalo cuando no esté y sé paciente cuando no esté. Y después otra que decía, como la motivación llega gracias a la acción. No esperes a estar motivado para actuar, lo que te va a dar oportunidad de estar motivado es actuar. Entonces eso a mí como fue, dije como me estoy sintiendo horrible, tengo pereza de hacer todo, pero voy a hacerlo porque eso es lo único que me puede salvar. Entonces te lo juro que un día que yo tenía una pereza absolutamente extrema de ir al gimnasio. Temprano, a las 4:45 de la mañana, levantarme, tenía una pereza absolutamente extrema. O sea, me arrastré al gimnasio, pero lo hacía porque sabía que eso me iba a sacar adelante. Entonces empecé a hacerlo y logré superar ese momento tan difícil y fue como un aprendizaje de saber de que podemos salir de esos momentos, que así estemos en lo peor y pésimos hábitos y nos sentamos terribles, podemos superarlos. Por otro lado, el hábito más difícil, el tema de los dulces, eso para mí fue literalmente una guerra, lo que te digo, yo en serio intenté más de 15 veces de dejarlo, que yo decía, listo, último dulce que me como, y a la semana volvía y caía, volvía y caía. Como que lo que yo soy hoy en día y mi disciplina es un proceso muy largo con muchos fallos, o sea, muchos fallos que hubo, Pablo, y a ti llega tu mamá y te regala un chocolate y tú qué le dices. y me ha tocado cosas así difíciles. O sea, que es como que llega, mira, te traje un chocolate. La vez pasada en la oficina, una señora muy querida, que ha sido muy querida con nosotros, y llega con una caja de chocolates así, mira, te traje un chocolate, están buenísimos. Y yo así, no, explicándole el reto, no, qué pena si estoy haciendo un reto, que no sé qué. ¿Y Y pues quieres me vivir toca, constantemente en estos retos? O sea, a los 50 años tu hija te da un chocolate y le vas a decir, no, es que estoy haciendo un reto. pues a ver qué te digo, pues no sé qué vaya a Pues no pasar, no espero que sé tengas todo esto muy claro, pero pues, o sea, como que me da si te curiosidad entiendo. precisamente como, Es que digamos, esos retos que yo hago así, esto no, digamos, el reto de los dulces no lo hago como para torturarme o algo, como todos los retos que yo hago es porque en verdad me sirven muchísimo y porque si no los hago me afecta muchísimo. Entonces, por ejemplo, el tema de los dulces, yo creo que yo soy adicto a los dulces en verdad. A mí como que los dulces me generan una reacción dopaminérgica, si es que se dice así, muy grande. O sea, para mí comerme un brownie es un placer enorme. Yo creo que mucho más que el de las demás personas. Entonces a mí, pues, por eso es que me cuesta controlarme. Yo me como un brownie y me quiero comer otro y otro y otro y otro. Entonces estos retos no son que los haga como para sufrir o para creerme chévere, sino porque en verdad los necesito. Entonces, a ver, ¿qué te digo? No sé, de pronto a los 50 años yo creo que no sé si lograré un poco más de flexibilidad y lograré llegar al punto en el que me como
2 brownies a la semana y está bien, y pues llega mi hijo, mi hija con un brownie, pues me lo puedo comer sin tener que comerme 5 más. El tema de la disciplina, yo eso sí me gustaría tenerlo toda mi vida. Y hace poquito vi un tweet muy chévere de eso que decía como esa vida desde cuando la vida ideal se volvió dormir todo el día, no hacer nada, tomar todo el día y comer comida chatarra todo el día, como que eso está muy idealizado. A mí eso nunca me gustaría, como que yo siempre quiero estar pues como en el camino de la disciplina, de los buenos hábitos. O sea, a mí eso de no quiero irme una semana de fiesta, locura así, y comer, pues comer lo que sea por una semana, no, a mí eso la verdad no me llama la atención. Pero sí, tal vez yo creería pues que más adelante de pronto busco un poco más de flexibilidad y pues me va a Perfecto. tocar, Ah, creo. perfecto. Y algo que yo, la verdad, te valoro mucho es, o sea, yo creo que el desarrollo personal, cada quien tiene su trayecto, ¿cierto? Y como uno no puede juzgar a alguien porque precisamente sí decide irse una semana de fiesta y decide sí irse una semana a comer lo que sea, pues porque, o sea, creo que también de eso se trata la vida, ¿no? O sea, uno no entiende muy bien qué está haciendo acá. Uno vino aquí a buscar la felicidad. Y si a ti lo que te trae felicidad precisamente es ese camino de desarrollo personal, creo que es totalmente válido. Y es algo que yo admiro mucho. Es algo que yo admiro mucho porque también el otro día precisamente veía un video, la diferencia entre la dopamina y la serotonina, ¿cierto? Ujú, Entonces, pues yo no soy experto en nada de esto y me puedo estar equivocando, pero hablaba mucho acerca de cómo la dopamina se producía como un placer muy intenso en el corto plazo y como la ujú. serotonina precisamente se producía como por uno hacer actividades que al comienzo cuestan más, pero a la larga te generan una felicidad mucho más prolongada. Entonces, alguien que se vuelve adicto a la dopamina, pues como que eso puede generar unas adicciones muy fuertes, adicción al Ujú. azúcar, adicción al alcohol. Alguien que se vuelve adicto a la serotonina, en serio no va a tener ningún problema, porque pues es una persona que, o sea, por ejemplo, la meditación te produce serotonina, el ejercicio produce serotonina. Entonces, me puedo estar equivocando en alguno de estos tecnicismos porque no soy experto, pero definitivamente creo que es un camino muy interesante el que has escogido. Sí, eso también que tú dices como respetar, o sea, a mí me ha costado eso, como que yo soy un poco radical y he sido y con mis opiniones y eso, y me he arrepentido, como dije, con lo del trago. Entonces sí, pero yo sí creo que, yo creo, puedo estar equivocado, pero apostaría en este momento que a todo el mundo el camino de la disciplina, de los buenos hábitos. No estoy diciendo el camino extremo, decir, no, dejar el alcohol, no comer dulces, levantarse todos los días a las 5 de la mañana. No, pero por lo menos hacer ejercicio 3 veces por semana, por lo menos meditar 3 veces por semana, leer libros, pues bajarle un poco al alcohol si es que están en excesos. Yo creo que eso beneficiaría a todo el mundo y generaría un estado de bienestar y de, entre comillas, felicidad, porque no me gusta mucho esa palabra, pero de sentimientos positivos y de alegría y de sentirse bien, más que cualquier otra cosa, más que ese tema de extremos que está tan como bien visto, como irse, no sé, esos ejemplos que te di de un mes de no hacer nada, de solo comer mal, de solo fiesta, no sé, creo en este momento que eso es mi opinión. Bueno, Pablo, y hablemos algo muy chistoso. Yo te tengo guardado en mi celular como Pablo Ospina estoico. Ajá. Como si tú- y precisamente es porque yo te conocí por un video que tú hiciste hablando como del estoicismo. Y hay, o sea, por ejemplo, una falla y una oportunidad de mejora que yo tengo es que yo soy una persona muy ansiosa. A mí hay veces la ansiedad me come. Entonces, yo, A yo mí he visto también. muchas cosas como de los estoicos, es algo que me llama mucho la atención. Todavía no me he leído como el primer libro o algo así, pero es algo que me llama mucho la atención. Entonces, háblanos un poquito acerca como del estoicismo, no sé, eso, qué impacto ha tenido en tu vida. Ok, el estoicismo tuvo un impacto gigante, gigante en mi vida, porque digamos, yo antes me preocupaba mucho, mucho por las cosas que no podía controlar, sobre todo por la opinión de los demás. Yo vivía literal en una cárcel porque yo vivía pendiente de qué estaría diciendo esta persona de mí, qué estará pensando esta persona. Y en los estoicos, la principal lección del estoicismo creo yo que es la dicotomía del control, que es aceptar las cosas que uno no puede controlar, porque no hay nada que hacer con eso, y enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Entonces, para mí, eso fue algo transformador en mi vida. El estoicismo me ayudó mucho a dejar de preocuparme por la opinión de los demás, que era algo pues terrible para mí. Y el estoicismo simplemente es una filosofía muy práctica, con muchos consejos prácticos que se enfocan en el camino de la virtud, de lograr ser lo mejor que uno puede ser, con temas de disciplina, de sabiduría,
de ser honesto, de ser buena persona. Marco Aurelio, que es uno de los principales estoicos, habla mucho sobre la honestidad, sobre no decir mentiras, sobre hacer lo correcto, y habla mucho del tema esto también de como de los placeres, como más en vez de perseguir placeres, perseguir la virtud, perseguir lo que uno debe hacer, no solo lo que uno quiere hacer, no lo que uno tiene el impulso de hacer, sino lo que es mejor para uno, para los demás. Y el estoicismo a mí la verdad fue un impacto gigante en mi vida. Yo me quiero leer un libro del estoicismo. ¿Cuál me recomiendas? Esta decisión es difícil. Yo diría El diario para estoicos y si vas a leer dos, Meditaciones de Marco Aurelio. Porque el diario para estoicos, te explico, son como una frase por día y hacen un análisis. Entonces una frase de un estoico, no sé, Marco Aurelio dice, si no es verdad no lo hagas, si no es verdad no lo digas, si no es correcto no lo hagas. Y hacen un análisis, el autor del libro, que es literal del Ryan Holiday, de los que ha traído otra vez al mundo el estoicismo, hace un análisis con otra persona. Entonces es una por día y es como ver frases de los estoicos y el análisis. Y Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador de Roma que escribió un diario. Me imagino que tú tendrás un diario. Imagínate que después te mueres y llega alguien, encuentra tu diario y dice, uy, esto está muy interesante. Y se vuelve un libro ese diario y se Yo sí vuelve, tengo un diario, escribo todos los domingos. ¿sí? Chévere. Escribir es espectacular. Entonces imagínate que ese diario te mueres y lo encuentra alguien y pues leen tu diario y es como, esto es una locura. Y en años, o sea, en miles de años, hoy en día es de los libros más de los libros más importantes de filosofía de la historia, de los principales del estoicismo. Entonces también es muy chévere ese libro, Meditaciones de Marco Aurelio, uno también de mis libros favoritos. Pablo, y si yo te preguntara, nuevamente me voy al futuro y te pongo en preguntas incómodas, pero es que no sé, como que yo te veo y yo siento que tienes muchas cosas claras. Entonces, si yo te preguntara en dónde te ves en 5 años, Voy a responder, pero antes quiero decir, o sea, lo que, como que eso cambia. Hace 5 años, verme lo que estaba haciendo hoy en día, yo no lo podría creer. Lo que me gustaría estar en 5 años en este momento, ¿qué estabas haciendo hace 5 años y cuántos años tienes? no, Arranquemos por ahí, por mucha gente que no te conoce. ¿Qué estabas haciendo hace 5 años y cuántos años tienes? tengo 23 años, este año cumplo 24. No, hace 5 años, ahí era un desastre, ahí estaba, creo que ahí era, no sé si era el primer semestre de la universidad, creo que sí, bueno, ahí estaba más juicioso, pero en temas de hábitos un desastre, o sea, nada, no leía nada, o sea, un absoluto desastre en temas de desarrollo personal, de hábitos, de todo, perezoso, tomando demasiado alcohol, no leía, no meditaba, no hacía ejercicio, casi nada. Entonces, lo que te digo, en 5 años fue un cambio total. Lo que me gustaría estar en 5 años haciendo, yo quiero en 5 años ya estar dedicado 100% como a mi marca personal y me gustaría estar haciendo cosas como puede ser dando charlas, teniendo una comunidad, no sé, como una comunidad de gente, una comunidad grande que, no sé, esta semana vamos a hacer el reto de levantarnos a las 5 de la mañana todos los días. Y bueno, hacemos eso con la comunidad, pues tener mis redes sociales pues mucho más grandes, tener pues como un alcance grande y también algo que me encantaría es tener un podcast muy grande, es un podcast, o sea, como que un podcast da la oportunidad de hablar con la persona que uno quiere, o sea, por ejemplo, Joe Rogan en este momento escribe a cualquier persona del mundo y yo creo que el porcentaje de personas que le dice que sí es 50%, entonces como poder hablar con esas personas, preguntarle sus experiencias, todo, y yo creo que uno en una conversación así aprende un montón y enseña un montón pues publicándolo. La verdad me encantaría tener un podcast gigante, o sea, algo gigante, eso Ya, también. ya nos contaste cuáles son los 5 libros que crees que cualquier persona se debería leer. Si te preguntara un poquito por los 5 podcasts que crees que cualquier persona debería escuchar, ¿cuáles me dirías? El de mis propias finanzas, donde yo trabajo, es espectacular. Patrocinado. Segundo, el de De- Armatura, por favor. 100%. El de mis propias finanzas es buenísimo porque pues hay unos capítulos que son como Caro y Juanpa hablando de inversiones y otros que es Juanpa haciendo resúmenes de libros. Entonces hay muchos resúmenes de libros en eso y los libros pues son de las mejores cosas que hay, es espectacular. Pero bueno, ya por otro lado mis podcasts favoritos, el de Andrew Huberman, se llama Huberman Lab. Andrew Huberman es un neurocientífico de Stanford que el man tiene un podcast y un canal que habla como que trae la ciencia, o sea, los estudios, todas esas cosas que son difíciles, las trae a explicarlas como
a una persona que no es experta en el tema y cómo aplicarlas en la vida. Entonces habla de ejercicio, de meditación, o sea, la ciencia detrás del ejercicio, la ciencia detrás de la meditación y cómo hacerlo de la mejor manera, cómo dormir mejor, cómo, o sea, literalmente todas las áreas de la vida, la alimentación, ayuno, de todo con la ciencia, pero ciencia de verdad, no como, o sea, vainas ahí X, sino, o sea, lo grueso de la ciencia, lo mejor, lo trae, lo explica y enseña cómo aplicarlo a nuestras vidas. Él tiene un podcast sobre el alcohol, ese podcast creo que es el podcast que ha tenido el impacto más grande en mi vida, hablando sobre los efectos del alcohol en el cuerpo y en el cerebro, que me dejó loco y ahí fue ahí en esa época que yo estaba tomando y en gran parte creo que eso me impactó muchísimo para dejar el alcohol otra vez. Ese podcast me encanta. Hay uno que yo creo que tú lo has oído, se llama How I Built This. Sí, y el de Andrew Huberman también lo he escuchado y es muy bueno. Me lo Muy mandaron bueno. precisamente, a mí me cuesta mucho dormir, entonces me lo Ajá, mandaron precisamente uno ahí del sueño muy bacano. Y How I Built This espectacular. de Guy Raz, ¿es que se llama el man? Sí, de Guy Raz. La historia como de los emprendedores, como contando cómo empezaron. Espectacular. Me gusta mucho también el de, bueno, es que Jordan Peterson es la persona que más ha impactado mi vida. O sea, pero impresiona, o sea, el impacto que ha tenido Jordan Peterson en mi vida, no puedo explicarlo, o sea, es algo, una locura. El de Jordan Peterson es espectacular, sus videos, como sus clases, o sea, yo me he visto videos de como la playlist de sus clases porque las graba, toda una clase de un semestre y lo publica. El de Tim Ferriss me parece muy chévere también, como que es muy buen entrevistador. Y obviamente el de Joe Rogan Sí. es espectacular. Creo que aquí queda como una lista muy interesante también para las personas que nos están escuchando y para las personas que nos están viendo. A mí los podcasts me encantan porque yo siento que los podcasts son perfectos para tiempos muertos. Yo manejo mucho tiempo en el trancón, muchas veces, o sea, no sé, me toca ir a hacer una vuelta harta, estoy en algún tiempo muerto y creo que los podcasts ahí son muy cien valiosos, por ciento entonces, o sea, la verdad que es una herramienta muy bacana. No, pues Pablo, muy chévere, creo que ahí ya estamos llegando como al fin de nuestra conversación, pero pues, o sea, definitivamente lo que yo más admiro es que el desarrollo personal, yo creo que es la clave para una vida exitosa. Y yo pienso eso simplemente porque a uno como ser humano no hay nada que más lo emocione que plantearse retos y que cumplirlos. En- y estar cumpliéndolos y acercándose a las metas, sí. exacto, y entonces uno precisamente, creo que o sea, la felicidad está, y de verdad que ahí nace parte del lema de Armatura y todo lo que queremos hacer con este podcast y con el estilo de vida, y es precisamente que la verdadera felicidad está en uno construir su mejor versión, en uno trabajar en uno mismo, y esa es una de las cosas que yo más te admiro y más te valoro. Qué chévere haber podido tener esta conversación. Me voy aquí con un blog de notas que literalmente lo quiero publicar, donde les recomiendas libros. Aquí anoté una frase que me gustó mucho. La motivación llega gracias a la acción. Sí, Y es precisamente eso, y es una vez dice como es que me falta motivación, es que me falta motivación, y es, hermano, párese, hágale, y ahí la exacto, motivación les llegará. exactamente. Y no, Pedro, yo a ti también te admiro un montón, como lo que has logrado con Armatura y estar o sea, es que a mí me parece eso tan chévere como tuyo y de Juan Pablo, que es como emprendiendo, pero a la vez como con el tema del desarrollo personal y complementando los dos, eso me parece espectacular, te admiro un montón. Y última cosa que quería decir para las personas que están oyendo eso, si se van a llevar una cosa de este podcast, por favor, métanse a internet o vayan a una librería y compren el libro Hábitos Atómicos y es muy, muy probable que les cambie la vida ese libro, muy, muy probable. Entonces, solo si se van a llevar algo de este podcast, por favor, lean ese libro y van a ver que muy probablemente les cambie la vida.